Hola, buenas tardes. Yo soy Sonia Fuente Calvín, soy enfermera de aquí del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, enfermera de reumatología. Y hoy les voy a hablar sobre una enfermedad invisible, que es la osteoporosis. La osteoporosis es, como digo, una enfermedad que, como no duele, es bastante desconocida, cada vez se va conociendo más, y es una enfermedad caracterizada por una disminución del tejido de la masa ósea. Hay un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva que incremente la fragilidad del hueso. Y como consecuentemente hay un aumento del riesgo de fractura por esta fragilidad del hueso. Aquí les dejo una imagen, lo que sería un hueso de forma, lo que es la estructura interna del hueso, cómo se ve esa especie de redecilla, esa microarquitectura, y cómo se va quedando cuando se va deteriorando por esta disminución de la masa ósea. Se va quedando así como la microarquitectura se afecta y se va quedando vacía, se va quedando con huecos, ¿no? Sabemos que lo que es la densidad ósea se va formando a lo largo de nuestra vida, pues por la herencia genética que tengamos, por el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio físico que hayamos hecho, y el pico máximo de masa ósea se alcanza en torno a los 30 años. Y a partir de los 45 y 50 años, sobre todo en la mujer después de la menopausia, es cuando hay un descenso de la masa ósea. En el varón es más tarde, es a partir de los 60 años, pero es verdad que la mujer, cuando se produce la menopausia, hay una caída brusca debido a los estrógenos. Los estrógenos son protectores de lo que es la densidad del hueso. ¿Cómo podemos saber si tenemos osteoporosis? Bueno, nosotros medimos la osteoporosis aquí en el hospital, en la unidad de fractura tenemos lo que es el densitómetro y medimos la osteoporosis con un examen de densidad ósea. Se utiliza una máquina, un aparato de rayos X, donde se utiliza una pequeña dosis de radiación, más o menos como una radiografía normal, ¿no? Siempre analizamos la parte de la cadera y la parte inferior de la columna lumbar. Ahí es donde estudiamos la pérdida de la densidad ósea. Esta prueba lo que nos da es unos valores y lo que está es, por la Organización Mundial de la Salud, está definida como estos valores de normal -1, la osteopenia, que sería el principio, antes de llegar a la osteoporosis, entre -1 y -2,5 de pérdida de densidad ósea. Una osteoporosis sería una pérdida de más de -2,5 de densidad ósea, y la osteoporosis grave es cuando hay este valor de osteoporosis y además existe una fractura por fragilidad. Decirles que según la OMS, la osteoporosis actualmente es el segundo problema de salud más importante en el mundo, ¿vale? Tras la patología, por supuesto, cardiovascular, como ya sabemos. Y en España, sabemos que en torno a 2 millones de personas Vale, perdón por la interrupción. Seguimos con la charla de osteoporosis. Bueno, como les decía, sabemos que la prevalencia de la osteoporosis en España es que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad, por esa pérdida de densidad ósea, ¿vale? Esa fractura por fragilidad es un aviso que hay que tomar muy en cuenta y tomárselo en serio para hacer, pues, ese estudio, ¿no?, de osteoporosis. Y el haber tenido una fractura por fragilidad además nos predispone a que podamos tener más fracturas por esta fragilidad del hueso, ¿vale? En torno al 80% de las mujeres se sabe que afecta, pues eso, a un entorno del 80% de mujeres y a un 20% en los hombres. Les voy a explicar lo que sería una fractura por fragilidad. Una fractura por fragilidad se produce cuando hay una caída. Una caída es un suceso imprevisto
que se produce de forma no intencionada, que afecta a un paciente donde pues, cae al suelo desde su propia altura o estando de pie o incluso estando sentado, ¿no? A veces también esta fragilidad lo que produce son fracturas espontáneas, como veremos más adelante que les voy a explicar en las vértebras, o personas que se fracturan la cadera, el fémur, sin caída, que le dicen pues, que de repente cayeron al suelo sin haberse dado golpe. Estas caídas por fragilidad, lo que pretendemos es prevenir, sobre todo las caídas, las fragilidades, ¿no? Estas fracturas, y prevenir la discapacidad que producen todo este tipo de fracturas para poder mantener la autonomía de las personas, porque sabemos que bueno, la esperanza de vida cada vez es mayor y lo que queremos es llegar con calidad de vida, ¿no? Como les decía, es un problema muy común y creciente debido al envejecimiento poblacional. Hay un elevado porcentaje de eventos adversos relacionados con estas caídas, pues sobre todo el impacto social y económico que produce, la física, las incapacidades, el dolor que produce, ¿no? La mortalidad, en la fractura de cadera se ve que aumenta el riesgo de mortalidad temprana y, bueno, lo que le decía, la repercusión económica, no solamente por el ingreso, los costes sanitarios, sino la rehabilitación y demás. Se sabe que en torno al 70% de las muertes por estos accidentes en mayores de 75 años es debido pues, a estas fracturas, sobre todo de cadera, ¿no? Los pacientes, una vez que tienen este tipo de caída, cogen miedo a salir. Hay una repercusión social por eso, porque hay aislamiento social, dejan de salir, no quieren, pues eso, volver a caerse, cogen miedo y ahí es cuando hay mayor riesgo de volverse a caer, cuando uno coge miedo. Les voy a explicar un poco lo que son los factores de riesgo predictores de osteoporosis. Hay factores de riesgo que no son modificables, por supuesto, pero hay otros factores de riesgo que sí podemos modificar y eso es lo que voy a entrar a explicarles un poco, ¿no? Los factores de riesgo no modificables, vamos a hablar primero de los no modificables, pues son pues, la edad superior a 65 años, el sexo femenino, como les explicaba, ¿no? Las mujeres después de la menopausia. El tener la menopausia no significa que vayas a tener osteoporosis, pero sí que es un riesgo debido a ese cambio hormonal que se produce, como decía, el descenso de los estrógenos en la menopausia. La predisposición genética que uno tenga, la carga genética que uno tenga, como les explicaba al principio, se sabe que tener antecedentes de padres con fracturas de cadera predispone también a tener una fractura de cadera. Y la raza, sobre todo la caucásica, personas con piel muy blanca, ojos claros, y la raza asiática. Es predisponente y es un riesgo no modificable de padecer osteoporosis. Además de esto, enfermedades concomitantes como la diabetes tipo 1, el hiperparatiroidismo. La diabetes tipo 1 sabemos que por el tema de la insulina, ¿verdad? El hiperparatiroidismo, una malabsorción intestinal, una artritis reumatoide, enfermedad renal, enfermedades hepáticas, producen pues eso, mayor riesgo de padecer osteoporosis. Y como decía también los problemas hormonales. Una menopausia precoz, cuando se produce la menopausia a edades más tempranas, hay mayor riesgo de padecer osteoporosis y el hipogonadismo en el hombre. Los factores de riesgo no modificables serían fracturas previas, los riesgos modificables, pues haber tenido una fractura previa, como les decía antes, es un predictor de que vayamos a poder tener una nueva fractura. A veces vemos pacientes que se han fracturado la cadera y cuando miramos su historial, previamente pues han tenido una fractura de muñeca o han tenido una fractura de húmero y ahí no se le ha hecho el estudio y luego han tenido otra fractura. Los hábitos tóxicos, sabemos que en el hombre, sobre todo, la predisposición de tener osteoporosis viene producida por el consumo de alcohol y tabaco. El tabaco produce, digamos, como esa pérdida de densidad ósea y el alcohol, 3 unidades de alcohol al día ya se considera un factor predisponente de padecer osteoporosis y el abuso del café. Luego les explicaré un poquito más esto, qué es lo que se puede cambiar. También el peso es un factor de riesgo modificable. Hay mayor riesgo de padecer osteoporosis en personas con índices bajos, por debajo de 20, personas que están muy delgadas o personas que han bajado de peso bruscamente en poco tiempo, mucho peso. Eso condiciona a tener osteoporosis, se pierde esa resistencia del hueso, produce fragilidad del hueso.
tratamientos prolongados con corticoides, los tratamientos que se usan, por ejemplo, para la epilepsia, los anticonvulsivantes, anticoagulantes, los tratamientos que se usan durante 5 años en las mujeres después de haber padecido un cáncer de mama, los inhibidores de la aromatasa, también se sabe que produce osteoporosis. La deprivación androgénica en el hombre, cuando hay un tratamiento, pues lo mismo, ¿no?, de cáncer de próstata, también se sabe que produce esta osteoporosis y otros tipos de tratamientos, pero estos son los más frecuentes. Y luego una exposición solar deficiente. Hoy en día, a pesar de que, bueno, que aquí en Canarias, por ejemplo, ¿no?, suele hacer bastante sol, el protegerse de los rayos, el estar siempre poniéndose esa protección solar, hace que se impida la absorción de la vitamina D. Hay una exposición solar deficiente por este uso, ¿no? Se ha hecho mucha campaña en contra de lo que es el cáncer de piel. Pero bueno, tomar el sol a las horas, exponerse al sol cuando hay en las horas de menos sol, ¿no?, radiación solar, pues sería importante. Y el sedentarismo también sabemos que produce esta osteoporosis. Los síntomas que produce la osteoporosis, pues lo que les decía al principio, la osteoporosis no produce síntomas, entonces es una enfermedad que pasa desapercibida y que solamente detectamos una vez que hay una fractura por fragilidad. Sabemos, bueno, pues lo que le digo ahí, ¿no?, que los huesos rotos, pues vida rota, por lo que le decía, ¿no? Es una enfermedad invisible, es una enfermedad que no duele y por eso pues la gente pues no va al médico, ¿no?, porque no sabe que pueda tenerla. La gravedad de tener una osteoporosis es pues las fracturas que produce y la fragilidad. Y esta fragilidad y esta fractura, pues las consecuencias que lleva, que ya les hablé, ¿no?, ese aislamiento social, esa incapacidad, discapacidades que producen en las personas. Las fracturas más frecuentes que nosotros vemos y que son consideradas fracturas por fragilidad del hueso serían las fracturas del antebrazo, de la muñeca, de radiocúbito, las fracturas del fémur, lo que englobamos en la fractura de cadera, las fracturas vertebrales y las fracturas de húmero. Voy a pasar a hablarles un poco de cada fractura. La fractura vertebral es la fractura osteoporótica más frecuente y una de las fracturas más graves. Estas fracturas vertebrales a veces son sin caída, a veces son, bueno, casi siempre son espontáneas, las fracturas osteoporóticas vertebrales son espontáneas o por traumatismo de baja energía. Es muy típico, pues, eso, hay pacientes que no saben que tienen fracturas vertebrales y se le puede detectar en una simple radiografía de tórax. Y hay otras fracturas que sí que los llevan a venir a urgencias, ¿no?, a solicitar una visita médica porque son muy dolorosas y suelen ser por traumatismo de baja energía, como les digo, pues puede producirse con un simple golpe de tos o personas cuidadoras de paciente encamado que ayuda a levantar a la persona que está encamada y al cargar ese peso nota ese dolor espontáneo, ¿no?, esa fractura vertebral, se van aplastando las vértebras cuando hay osteoporosis, o al cargar una garrafa de agua, o simplemente, como les digo, de forma espontánea sin ni siquiera cargar peso, ¿no?, con un simple golpe de tos. Estas fracturas vertebrales lo que produce es una cifosis progresiva, se va viendo cómo el paciente, ¿no?, la persona va intentando, para evitar ese dolor, se va haciendo hacia adelante, como se ve en esta imagen, ¿no?, se va haciendo hacia adelante y se produce esa curvatura. Hay incluso pacientes que no pueden levantar la cabeza, ¿no?, que los ves que van prácticamente mirando al suelo cuando caminan. Además conlleva una pérdida de altura. Esto es interesante para nosotros, ¿no?, los sanitarios, en cualquier consulta médica así, si el médico ve que hay una pérdida de altura, puede sospechar de una fractura vertebral. La fractura de cadera, que es otra de las fracturas más graves, ya no solo por la fractura en sí, sino por las complicaciones que lleva, la incapacidad y la mortalidad que conlleva este tipo de fractura y el gasto sociosanitario. El 80% de las caídas, ¿no?, de las fracturas de cadera se producen por una caída casual, desde la propia altura, como les decía, pero a veces también sin caída. Hay personas
que te dicen pues eso, que no se han dado golpes, que no se han caído, que fue a lo mejor al levantarse de la cama o levantarse de un sillón donde estaba sentado que le falló la pierna y han acudido al médico con mucho dolor y se le ha detectado en la radiografía esa fractura, ¿no? La frecuencia de este tipo de fractura aumenta con la edad, sobre todo en las mujeres es donde más se ve y a partir de los 70 años. En hombres también, pero bueno, como les digo, en las mujeres es donde más se ve este tipo de fractura. Conlleva mucha discapacidad. Hay pacientes que no se recuperan de la fractura, pacientes que tienen que estar después de la fractura, sí, a lo mejor superan la cirugía, pero tienen que estar mucho tiempo encamados. Y conlleva pues eso, mucha discapacidad y además del coste sociosanitario pues a las familias, ¿no? Lo que conlleva a la familia tenerse que encargar ahora de ese cuidado de esa persona que se vuelve muy dependiente. La osteoporosis sí tiene tratamiento. Una vez que detectamos la osteoporosis podemos tratarla. Siempre se hacen analíticas, sabemos, ¿no?, la densitometría, lo que les dije, ¿no?, los valores de densitometría, y el tratamiento viene dado por el reumatólogo. Aquí en el Hospital Negrín tenemos la unidad de fractura, la FLS, y detectamos pacientes que vienen a urgencia pues con fracturas, como les decía, de húmero, de muñeca, vértebra y cadera, y sí que los citamos para estudios si cumplen una serie de condiciones. Para hacer una prevención, digamos, secundaria, una vez que hay una fractura, se sabe que en el primer año después de haber sufrido esta fractura hay mayor riesgo de volver a fracturarse. Entonces, la osteoporosis, como les decía, sí tiene tratamiento. Normalmente intentamos que lo que es el aporte de calcio y vitamina D venga dado por la dieta del paciente, pero además se suele añadir un suplemento de calcio y de vitamina D, por lo que le digo, la mayoría de la población tiene la vitamina D baja y con la edad también se absorbe peor todo lo que son los minerales que hace falta para ese hueso, ¿no? Las vitaminas, los minerales, se hace más difícil esa absorción. Y con la dieta pues a veces no se llega a los requerimientos básicos, que son en torno a unos 1.200 miligramos de calcio al día y entre 800 y 1.000 unidades de vitamina D diaria. Los tratamientos que son específicos para tratar la osteoporosis, además de los suplementos, son tratamientos, los hay inyectables, los hay semanales comprimidos, los hay intravenosos que se ponen aquí en el hospital y lo que hacen es que disminuyen la destrucción de ese hueso, pero hay otros que también forman hueso y tienen muy buenos resultados, ¿vale? Porque a diferencia de lo que se cree, el hueso se sabe que es un tejido vivo, que es dinámico, que se remodela de forma continua y que se adapta y responde pues a este tipo de tratamiento y a los estímulos los estímulos que recibe. Además de estos tratamientos, lo que podemos hacer para prevenir la osteoporosis y tener unos huesos sanos son medidas generales. Les voy a ir explicando, voy a ir entrando en cada uno de ellos. Por ejemplo, primero vamos a empezar pues hablando de la dieta. Como les decía, nosotros intentamos siempre prevenir la osteoporosis con la alimentación. No solamente, ¿no?, como les decía al principio, no solo la genética, sino también la dieta, la alimentación que hayamos llevado durante nuestra vida, tiene esta repercusión. Una ingesta adecuada de alimentos ricos en calcio y vitamina D, como les decía, preferiblemente con la dieta, y en torno a unos 1.000-1.200 miligramos de calcio al día es lo que se necesita. También se recomienda evitar el consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas, alimentos con sal y alimentos procesados. Y además de esto, un consumo adecuado de proteínas. Con la edad también las personas van teniendo esto menos en cuenta, se alimentan un poco peor, van dejando de comer, sobre todo el consumo de la proteína, que es muy importante para ese músculo que mantenga el hueso, ¿no?, y prevenir así esa fragilidad del hueso. Hay muchos mitos en torno a los lácteos, pero sabemos que donde mayor disposición de calcio hay y mejor se absorbe es en los lácteos. Pues tener un buen consumo de lácteos sería importante, como les decía, con la dieta, pues eso, al menos 4 raciones diarias de calcio.
Pueden ser repartidos en varias comidas, no solamente con los lácteos, hay otros alimentos que también tienen mucho calcio, como son alimentos vegetales, frutos secos, el sésamo, las almendras, pero como pueden ver aquí, sí que se necesita mayor cantidad para llegar al aporte que se requiere que con los lácteos. Además de esto, los beneficios de la vitamina D, como les explicaba. Una buena exposición solar, pues eso, en las horas de menor incidencia, ¿no?, de los rayos solares, pues a horas más tempranas del día o a horas más tardías del día, cuando el sol ya ha bajado un poco más, se recomiendan al menos 20 minutos diarios y sin protección solar. La protección solar impide esa absorción de la vitamina D a través de la piel y, como siempre recomendamos también hacer la actividad física, pues aprovechar la caminata diaria para esa exposición solar. Les decía que la recomendación es en torno a 800.000 unidades al día de vitamina D y a veces no es suficiente pues con esta exposición solar y hace falta pues tomar ese suplemento de vitamina D. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para mantener una buena salud ósea es la actividad física, ejercicios de equilibrio. Ejercicios de equilibrio, el ejercicio físico, lo que sabemos, las recomendaciones ahora están pues en al menos 2 días a la semana de ejercicios de equilibrio, de fuerza. Los ejercicios de equilibrio conlleva a un ejercicio físico pues de fuerza porque es con tu propio peso, ¿no?, tu propio cuerpo. Pero además de eso, pues siempre se puede hacer un poco de pesa con poco peso, eso sí, con poco peso, la movilidad articular. Todo esto también ayuda a disminuir el riesgo de caída, porque los ejercicios de equilibrio te ayudan a mantener esa estabilidad que se va perdiendo con la edad. La elasticidad y lo que le decía, el fortalecimiento muscular imprescindible. Y además de eso, ejercicios de bajo impacto, como caminar. Quien pueda correr, pues correr. Si hay fracturas vertebrales no está muy recomendado, pero bueno, sobre todo el caminar. Simplemente con caminar entre 30 minutos, 1 hora diaria o 3 veces a la semana, si lo combinamos con el ejercicio físico de fuerza, es suficiente. Pues eso, bailar, hacer yoga, el tai chi también ayuda mucho al equilibrio y va muy bien para las personas mayores. Hay ejercicios que, por supuesto, nosotros no recomendamos cuando hay una fractura vertebral, que son todos los ejercicios que conllevan pues una torsión de la columna, pues el agacharse a coger peso, todo eso, torsiones, giros bruscos de columna, eso están contraindicados sobre todo, bueno, cuando hay osteoporosis, pero sobre todo cuando hay fracturas vertebrales, porque cuando hay una fractura vertebral es muy fácil que se sigan rompiendo más vértebras, pero sí que hay ejercicios que se pueden hacer independientemente de la edad, que son bastante suaves y ayudan pues aquí, ¿no?, al fortalecimiento pues de la cadera, de las piernas, siempre adaptado a las necesidades de cada uno, ¿vale? Además de esto, promovemos los hábitos de vida saludables. Como les decía al principio, una de las causas más frecuentes que encontramos en el varón de padecer osteoporosis es el consumo de alcohol. Un consumo de alcohol esporádico no, pero sí que el consumo diario de 3 unidades de alcohol, pues eso conlleva a una pérdida de densidad ósea. Y el tabaco. El tabaco afecta la absorción del calcio, se sabe que afecta la absorción del calcio y la vitamina D y está contraindicado, ¿vale? El café también disminuye pues esa densidad ósea y no se recomienda más de 2-3 tazas de café al día. Y sobre todo el control de peso. Como les decía al principio, tanto el peso, esa disminución de peso, el bajo peso, como el exceso, ¿no?, de peso. Eso es contraproducente para el hueso porque el aumento de peso lo que conlleva pues que el hueso tenga que mantener pues más carga, ¿no? Además de los hábitos de vida saludables, nosotros lo que tramamos son las medidas de prevención de caída, porque como les decía, sabemos que eso, que bueno, hueso roto, pues vida rota.
¿Qué podemos hacer para prevenir las caídas? Les voy a hablar un poco de la prevención de caídas. Es muy importante, fomentamos mucho esa prevención de caídas porque ningún tratamiento, ninguna dieta para la osteoporosis es totalmente eficaz, ¿no? Bueno, el tratamiento sí es eficaz, pero lo que es la alimentación y demás no es solo suficiente. Para prevenir esta fractura necesitamos extremar las medidas de prevención de caída. Pues corregir los problemas de visión. Es muy importante, pues si se usa gafas, tener bien corregida la vista. Las personas mayores se suelen caer mucho de noche, suelen tener cataratas, pues todos esos problemas de visión conllevan a que se puedan caer con mayor facilidad. Intentar siempre, pues se les recomienda que cuando se levantan por la noche encender una luz, levantarse despacio, antes de levantarse sentarse en la cama para prevenir caídas. Tener corregida la audición es muy importante también. Si hay falta de audición, hay pérdida de equilibrio. Revisar la medicación. Esto es súper importante. Vemos personas mayores, pues, como les decía, la esperanza de vida cada vez mayor, pero también el consumo de ciertos medicamentos es mayor. Hay pacientes que están polimedicados y a veces nos encontramos pacientes en la consulta que toman varios tratamientos para la misma patología, pacientes que toman, pues, tratamientos para dormir y toman varios tratamientos para lo mismo. Todo eso conlleva, pues, eso a mayor riesgo de caída. Tratamientos para la tensión, también hay que revisar los tratamientos para la tensión porque a veces con la pérdida de peso se sabe que se baja la tensión y ellos siguen tomando la misma cantidad de antihipertensivos y les conlleva a una hipotensión, a que se le baje demasiado la tensión y se puedan caer. Entonces es muy importante revisar la medicación. Y en casa, sobre todo, lo que podemos hacer es quitar todos los objetos con los que podamos tropezar, pues los cables bien recogidos, el cable del teléfono y demás, bien recogidos, despejar lo que son los pasillos de muebles, ¿no? El salón, todo eso bien recogido y bueno, juguetes, si tenemos personas mayores en casa, pues los nietos cuando vayan a recoger los juguetes porque es muy peligroso. Pues si además no tiene la vista bien corregida y no lo ve, se tropieza y se cae, ¿no? Recomendamos también, pues eso, evitar las superficies pulidas, las alfombras sueltas, ¿no? Aquí como vemos en esta imagen que les pongo, hasta el rey se puede caer, se tropieza con la alfombra y se cae. Cualquiera nos podemos caer y esto conlleva a mucho riesgo de fractura, sobre todo en los pacientes que tienen osteoporosis. Pues eso, cuidado con las alfombras que puedan estar sueltas, con los pisos mojados, con todo eso hay que tener cuidado. Y recomendamos también los zapatos con poco tacón o plano, con suela antideslizante y evitar caminar descalzo. Está prohibido caminar descalzo, con medias, calcetines, descalzos, porque eso sí que resbala y hay riesgo de caída. También recomendamos zapatos que no lleven cordones. A ciertas edades es más complicado agacharse para ponerse los cordones y se pueden pisar y tropezar y caerse con facilidad, ¿vale? Entonces siempre recomendamos eso, zapatos cerrados, evitar el uso de los cordones y zapatos antideslizantes, nada de ir descalzo. Otra de las cosas que recomendamos, si es necesario, las personas con la edad son muy presumidas y parece que el llevar un bastón, pues creen, ¿no? Les hace parecer pues más ancianos. Entonces, no hay que tener miedo de usar dispositivos si se precisan, pues porque, por ejemplo, pues necesitan un bastón para llevarlo, no hace falta que lo usen, pero sí tenerlo porque les da seguridad para caminar, sobre todo después de una primera caída y después de que esa caída lo que les produce, como les decía, era mucho miedo a volver a caerse. Pues si lo necesitan, una muleta, un bastón de estos de 4 puntos de apoyo, pues si es necesario el taca-taca o un simple bastón para salir de casa, incluso para moverse por casa. Totalmente prohibido, que eso lo vemos mucho, ¿vale? Evitar subirse a banquetas. El uso de las banquetas que usa la gente para llegar a los pisos, todo lo que esté por encima de su altura y que le conlleve a tener que subirse a una banqueta, intentar bajarlo para prevenir esta caída. Prohibido subirse a banquetas, sobre todo cuando hay osteoporosis, ¿no? Y usar el pasamanos cuando sea necesario para bajar y subir las escaleras para tener esa seguridad por si hay un tropiezo, un resbalón, tener donde apoyarse y no caerse, ¿vale?
Como les decía antes también, iluminar la casa, sobre todo cuando nos levantamos por la noche para ir al baño. Es muy típico, persona mayor que se levanta de noche para ir al baño, no enciende la luz, no ve bien, se tropieza y se cae, ¿vale? Hay muchas fracturas de cadera que se producen por este motivo. Y recomendamos también el uso de dispositivos de apoyo en el baño, si son necesarios. Y a ciertas edades, aunque no se necesiten, es una seguridad para la persona. Las agarraderas, pues tener un banquito en el baño donde se pueda sentar a bañarse, a lavarse los pies, porque al agacharse se pueden caer, es muy fácil que pierdan el equilibrio. Entonces, recomendamos, para prevenir estas caídas en el baño, que suelen ser muy graves, el uso de estos dispositivos. Bueno, como conclusión, lo que les decía, el envejecimiento de la población conlleva pues, a mayor fractura de fragilidad, hay mayor riesgo de caída y, como les decía, es de un problema de primer orden sanitario, ¿vale? No solo por el coste sanitario en sí, sino por todo lo que rodea a la persona con esa fractura, ¿no? A la familia, el entorno social y demás. Es una de las causas más importantes de discapacidades en personas mayores. Y esto además conlleva una reducción no solo de la calidad de vida, sino una mayor mortalidad, sobre todo las fracturas de cadera, ¿vale? Lo que le decía, ¿no? Adoptar hábitos de vida saludables es fundamental para la prevención de osteoporosis y con lo que queremos, pues queremos sobre todo conocer la importancia, dar a conocer esa importancia de la prevención de caídas del paciente, así como también pues, a su familia, a su entorno social y a otros profesionales de la salud. El objetivo nuestro, mantener la autonomía de las personas y sobre todo la independencia a medida que se envejece. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, es el momento ahora de hacerla.